Cada 4 años el mundo se detiene. 48 selecciones. Un solo trofeo. Los que lo levantan se convierten en leyenda. Pero esta historia no es sobre ellos. Esta es la historia de los que se quedaron a centímetros. Los que lo merecían todo y el fútbol les negó lo único. Los 5 más grandes que jamás tocaron la Copa del Mundo. Número 5. George Best. El genio. Sin país. Belfast, Irlanda del Norte. Un país de 1,5 millones de habitantes, demasiado pequeño para clasificar a un mundial. Demasiado pequeño para contener al mejor jugador británico de todos los tiempos. George Best ganó la Copa de Europa con el Manchester United en 1968. Ese mismo año recibió el Balón de Oro. Tenía 22 años. Pelé dijo de él, es el mejor jugador que he visto en mi vida. Pero Irlanda del Norte jamás se clasificó para un mundial durante su carrera. Best jugó 37 partidos con su selección, 9 goles. Nunca un mundial. El genio más grande que el fútbol británico ha producido vio cada Copa del Mundo por televisión, como un espectador más. Murió en 2005. En su funeral, 500,000 personas llenaron las calles de Belfast. En su lápida dice, George Best, Maradona good, Pelé better. Ni siquiera en la muerte dejó de competir. Número 4. Lev Yashin, la araña negra que nunca atrapó la Copa Moscú, 1963. Un portero recibe el Balón de Oro, el único en toda la historia. Se llamaba Lev Yashin. Lo apodaban la araña negra. Vestía completamente de negro y atajaba como si tuviera 8 brazos. 270 partidos sin recibir gol. Más de 150 penales detenidos. Para muchos, el mejor portero que ha existido. Y sin embargo, Inglaterra 1966, semifinales. La Unión Soviética de Yashin contra Inglaterra en Wembley. Los soviéticos cayeron 2-1. Yashin atajó lo imposible esa tarde, pero no alcanzó. Esa fue su única semifinal mundialista. 4 años después, en México 1970, la URSS cayó en cuartos. Yashin se retiró poco después. Sin Copa del Mundo. Pero lo que has visto hasta ahora es solo el inicio. Los 3 nombres que faltan no solo no ganaron el mundial. Uno jugó la final más injusta del siglo. Otro construyó una revolución que el mundo todavía copia. Y el tercero ni siquiera pisó un campo en una Copa del Mundo. El mejor jugador de la historia del Real Madrid. Jamás jugó un mundial. Vamos con ellos. Número 3. Ferenc Puskás. El milagro que terminó en pesadilla. Hungría viaja a Londres. En Wembley, el templo del fútbol inglés, nadie había derrotado a Inglaterra en 90 años de historia. Hungría ganó 6-3. El mundo se quedó sin palabras. Los húngaros jugaban un fútbol de otra dimensión. Velocidad, precisión, movimiento constante. Los llamaron el equipo de oro. Su capitán era Ferenc Puskás. 84 goles en 85 partidos internacionales. El mejor delantero del planeta. Y entonces llegó el Mundial de 1954. Hungría arrasó la fase de grupos. 9-0 a Corea del Sur. 8-3 a Alemania Occidental. Puskás se lesionó en ese partido contra los alemanes. No debió jugar la final, pero jugó. Berna, Suiza. 4 de julio de 1954. Llovía. Hungría se puso 2-0 arriba en 8 minutos. Parecía un trámite, pero Alemania, el mismo equipo que habían aplastado 2 semanas antes, remontó. 3-2. El milagro de Berna lo llamaron. Para Hungría fue el milagro que terminó en pesadilla. Puskás, cojo, anotó un gol que el árbitro anuló por fuera de juego. Las imágenes de la época sugieren que fue legal. La historia se escribió con ese gol que no valió. 2 años después, Hungría fue invadida por la Unión Soviética. Puskás huyó a España, jugó en el Real Madrid, ganó 3 Copas de Europa. Pero la Copa del Mundo, esa se quedó a centímetros, bajo la lluvia de Berna. Número 2. Johan Cruyff, la revolución sin final feliz. Johan Cruyff no solo jugaba al fútbol, lo pensaba, y lo que pensaba cambiaba el juego para siempre. Alemania Federal. Holanda llegó con un estilo que nadie había visto. Todos atacaban, todos defendían. Los defensas aparecían en el área rival. Los delanteros presionaban en campo propio. Lo llamaron fútbol total. Su arquitecto era Cruyff. La final. Múnich. 7 de julio de 1974. Holanda toca el balón 13 veces desde el saque inicial. Alemania no lo huele.
Cruyff arranca desde el centro del campo, regatea a medio equipo alemán y cae dentro del área. Penalti. Neskens lo transforma. 1-0. Iban 80 segundos de partido. Los alemanes aún no habían tocado el balón. Y entonces Alemania remontó. Breitner de penalti. Gerd Müller en el 43. 2-1. Holanda atacó y atacó en la segunda parte. Nunca entró el segundo. La naranja mecánica se quedó sin su final feliz. Cruyff nunca volvió a un mundial. Rechazó jugar el de Argentina en 1978 por razones que nunca explicó del todo. Se retiró sin levantar la copa. Pero cuando veías jugar al Barcelona de Guardiola, al Ajax de Ten Hag, ves a Cruyff. Ganó todos los trofeos habidos y por haber menos uno, el que más importa. Número 1. Alfredo Di Stéfano, el mejor jugador que nunca pisó un mundial. Y entonces llegamos al número 1, el hombre que ningún ranking quiere explicar. Alfredo Di Stéfano nació en Argentina. Debutó con la albiceleste en 1947, pero Argentina no participó en los mundiales de 1950 y 1954. Lo hacían muy pocas selecciones sudamericanas entonces. Di Stéfano esperó. Luego jugó en Colombia. Se nacionalizó, pero Colombia no estaba afiliada a la FIFA en ese momento. No podía clasificar. Luego llegó al Real Madrid. Ganó 5 Copas de Europa consecutivas, 8 ligas, 2 balones de oro, más de 300 goles con el Madrid. La saeta rubia, el jugador más completo que el mundo había visto. Defendía, creaba, definía, todo. Finalmente, en 1957, España lo nacionalizó. Por fin podría jugar un mundial. Chile 1962. Di Stéfano tenía 36 años. Era su última oportunidad. Y entonces, en la concentración previa al torneo, se lesionó. Un problema muscular. No llegó a tiempo. España viajó a Chile sin él. Di Stéfano vio el mundial desde la grada. El mejor jugador del siglo XX según la IFFHS. El hombre que construyó la dinastía más grande del Real Madrid. El futbolista total antes de que existiera la palabra. Jamás jugó un solo minuto de una Copa del Mundo. No perdió una final. No se quedó en cuartos. Simplemente nunca estuvo. El destino le negó incluso la oportunidad de perder. 5 hombres, 5 leyendas, 0 Copas del Mundo. Best no pudo porque su país era demasiado pequeño. Yashin se quedó a un partido. Puskás se quedó a un gol mal anulado. Cruyff se quedó a un remate que nunca entró. Di Stéfano se quedó en la puerta sin poder entrar. El fútbol no se mide solo en títulos. A veces los más grandes son los que pierden. Porque perder duele, pero perder así, a centímetros de la gloria, con el mundo mirando, eso es lo que los convierte en inmortales. El trofeo es de metal, la leyenda es para siempre. Sígueme para más historias así, @secretosdeltiempo.